Bienvenidos a Discutamos México. Vamos a hablar sobre la música mexicana de la tradición clásica y en la mesa tenemos al maestro Aurelio Tello, que es investigador y compositor, al maestro Mario Lavista, que es compositor, maestro y editor de la revista Pauta, y a Carlos Miguel Prieto, que es violinista y director de orquesta. Me gustaría, Aurelio, que empezáramos hablando sobre los orígenes de la tradición musical mexicana. Sabemos que se perdió la música de los aztecas, de los mayas, nos quedan los instrumentos, pero llegó otra música, la música de los españoles. Cuéntanos un poco qué fue lo que encontraron aquí los españoles, cómo reaccionaron los músicos mexicanos a esta nueva manera de hacer música y cómo se transformó también la música española en la primera música mexicana. En un primer momento, en México lo que hay es una convergencia de culturas y que se manifestó, creo que en todas las capas de la sociedad. La música europea, por un lado, que venía de esa tradición fulgurante de la polifonía del siglo XVI, del siglo XV, la música indígena que fue quedando de manera subrepticia en las prácticas cotidianas de los grupos indígenas, y la música africana, que ha dejado huella, sobre todo en la música popular, pero que también tiñó de alguna manera a la música erudita, a la música culta. Nosotros encontramos un siglo XVI muy influido por lo que estaba pasando en Europa en ese momento. Los europeos no tomaron en cuenta para su vida musical la música de los indígenas. Hicieron todo lo posible por desterrarla, por liquidarla, separarla. Y en cambio se fundaron capillas musicales en las catedrales, en los conventos, en los colegios, en los grupos de indígenas donde se hacía misión. Habían maestros de capilla, se compuso la música, se enseñó a los indígenas a cantar y a componer la música. Eso lo podemos ver en documentos como el Códice Valdés, por ejemplo, donde hay misas de Palestrina, misas de Alonso Lobo, misas de Pío Jolán, misas de Esquivel de Barahona. Es decir, se insertó a este nuevo mundo en una tradición musical que ya tenía largo cuño en Europa. Tuvo que pasar un siglo para que viéramos los frutos de esto. Ya en el siglo XVII, por ejemplo, el cancionero musical de Gaspar Fernández da muestras de cómo esa convergencia de culturas se expresa en un género tan local para el mundo iberoamericano que es el villancico. Hay villancicos de negros, hay villancicos de indios, villancicos de gallegos, villancicos vizcaínos, etcétera, que reflejan la pluralidad étnica, dialectal, cultural de todo el territorio iberoamericano. Y en ese sentido, los villancicos en náhuatl de Gaspar Fernández recogen no solamente el espíritu de las comunidades indígenas en lo literario, sino también en lo musical, ¿no? Es decir, ciertos giros rítmicos, etcétera, se introducen en un género que no había usado esos patrones de danza de la música indígena en Europa. Y la música de los africanos, los negritos, las negrillas, los guineos, son quizás la mejor prueba de que ya en el siglo XVII se podía hablar de un mestizaje, de un sincretismo cultural. Las influencias nunca dejaron de estar presentes. Hay influencias italianas, influencias francesas, influencias flamencas incluso en la música de nuestros compositores. Un Hernando Franco que compone de manera similar a Tomás Luis de Victoria es casi la síntesis de lo que se había hecho a lo largo del siglo XVI trasladado a la Nueva España. En el XVII tenemos realmente un siglo de oro con los grandes maestros catedralicios, un Gutiérrez de Padilla, un García de Céspedes, un Antonio de Salazar, y en el XVIII esa modernidad borbónica que hizo que Felipe V llegara a España con su orquesta de ópera, con sus compañías de baile, se trasladó de todas maneras a todos los territorios de la corona. Aquí aparece un Manuel de Sumaya que recoge como nadie esa nueva tradición moderna del siglo XVIII, que introduce los violines en la música catedralicia, que compone una ópera, que compone unos dramas del tipo de Rodrigo, del Seleuco, y nos ubican, digamos, en una contemporaneidad que rompe con la idea de que nuestra cultura era epigonal. Es decir, que había que esperar qué pasaba allá para copiar acá, ¿no? Sumaya se anticipa
a Händel en la composición de su ópera, por ejemplo, la Parteno, porque es una ópera que se usó 30 veces, el texto se usó 30 veces, y Händel fue el número 25. Entonces, quiere decir que estábamos en el centro de la cultura. Y, por supuesto, en otras áreas que no son la música religiosa, también habían manifestaciones acordes al momento. El Códice de Murcia, que se encontró en Guanajuato, fechado en 1732, nos está diciendo qué cantaba, qué tocaba, qué bailaba la sociedad de la época. Y en ese tránsito que va del 17 al 18 vamos encontrando huellas de cómo se va fundiendo lo popular con lo culto, de cómo se incorporan los elementos de la tradición del pueblo, como las jácaras, las chaconas, las folías, a la música eclesiástica, a la música culta, a la música litúrgica. Yo creo que esos siglos coloniales fueron muy ricos y tuvieron todas las manifestaciones que podemos encontrar en la historia general de la música. Cuando vemos la música de Aldana o la de Delgado, por ejemplo, ya encontramos las huellas de un Haydn, las huellas de un Mozart en su música. Es decir, nunca estuvimos ajenos a lo que estaba pasando en el resto del mundo y en el resto del continente. Lo que es increíble también es que, estando tan lejos físicamente, hubiera realmente una conversación bastante ágil entre los dos Había una continentes. circulación de música constante, cotidiana. Es decir, ya en 1553, que es el año que muere Cristóbal de Morales, se conocían en México o en el Cusco, para hablar de todo el continente, las obras de Cristóbal de Morales. Guerrero fue un compositor absolutamente conocido, tan conocido como lo fue José de Torres en el siglo XVIII. No hay catedral, colegio, convento donde no se haya tocado la música de Torres, pero la de los maestros novohispanos también corrió hacia el sur, corrió hacia el norte. Sorprende que, por ejemplo, la música de Ignacio Jerusalén se conociera en las misiones de California, ¿no? Entonces, había una intensa circulación de música que servía de modelo, servía de pauta para desarrollar estilos, ideas, técnicas, estéticas, ¿no? Yo creo que nuestros compositores no fueron en lo absoluto ajenos al desarrollo de la música en un mundo que, en cierto modo, era globalizado, como era el Imperio Español. Eso que señalas es importante porque probablemente una de las características de la música mexicana en la época colonial y obviamente en la época contemporánea, en el siglo XX, es esa voluntad o esa de cosmopolitanismo, de contemporaneidad. Es decir, nunca se perdió ni se ha perdido en México esa característica que hace que los compositores o la música mexicana siempre esté, para emplear un término, al día, quiero decir, nunca es ajena a la gran tradición de la música o de la cultura occidental, puesto que sabemos que desde hace 4 o 5 siglos, bueno, formamos parte precisamente de esa cultura y no somos, como tú dices, simplemente epígonos o hombres colonizados. Es decir, hay un lenguaje personal, hay una música que podríamos, no sé cómo decirle, mexicana, quiero decir, compuesta por mexicanos simplemente. O por quienes hicieron de este territorio su centro de actividades, ¿no? Hubieron muchos compositores españoles o portugueses que vinieron a América, pero la obra, el legado que nos han dejado, forma parte de nuestra tradición. Hay una línea de continuidad de unos maestros a otros que podríamos entender desde Juan Juárez o Hernando Franco hasta Elízaga, que es el último compositor colonial y el primero republicano, el que establece digamos, el eslabón entre el mundo que perteneció a la corona española y el México que nace en el siglo XIX. Hay una línea de continuidad de unos maestros a otros que podríamos entender desde Juan Juárez o Hernando Franco hasta Elízaga, que es el último compositor colonial y el primero republicano, el que establece digamos, el eslabón entre el mundo
que perteneció a la corona española y el México que nace en el siglo XIX. Y luego viene también la elección estética, como en diferentes épocas de la música mexicana uno se acerca más hacia la música italiana o hacia la música francesa en el siglo XIX. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre tu visión como director de estas? Bueno, o sea, mi visión como director es que en realidad tenemos una increíble riqueza de posibilidades, ¿no? Yo como una persona, como un mexicano en mi país o en el extranjero, tengo una enormidad de opciones, ¿no? Este año que se está celebrando, lo que se está celebrando, bueno, hemos tenido la oportunidad de hacer un repaso y con eso se da uno cuenta que es absolutamente inútil e imposible hacer todo en un año o en 2 años. O sea, hay una enorme riqueza. Y estas influencias tan ricas son el origen de esto. O sea, es muy curioso porque se mete uno a ver oberturas del siglo XIX, mexicanas, y está oyendo uno a Rossini clarísimamente, o está uno oyendo en algunas obras del principio del siglo XX, está uno oyendo a compositores que están más bien en un mundo francés o en un mundo, el mundo de Chopin también, ¿no? Entonces, hay una enorme riqueza que evidentemente esta riqueza se empieza a volver, desde mi punto de vista, para lo que yo hago, o sea, conciertos con orquestas, mucho más intensa a mediados del siglo XX. Es decir, a mediados del siglo XX lo que se da es una serie de compositores que entienden todas estas cosas y empiezan a utilizar todos estos lenguajes, a tratar de darle orden. Y creo que lo que nos damos cuenta es que es imposible darle orden a un nacionalismo, porque ese es un nacionalismo increíblemente variado. O sea, ¿qué es el nacionalismo? ¿Es la música indígena o es la música española o es la música que después viene de Italia? Entonces, no sabemos en realidad. Y entonces, por eso la riqueza es tan grande. Y después, ya hacia finales del siglo XX, desde mediados del siglo XX, hay toda una generación de compositores, de la cual ustedes forman parte, que están completamente en la vanguardia internacional, ¿no? Entonces, para un músico mexicano, un intérprete mexicano, la riqueza de opciones es absolutamente ilimitada. Lo que sí es limitado, y esto sí lo debo de decir, es la visión que hay en el extranjero de lo que debería ser la música mexicana. Y esa es más limitada de lo que a mí me gustaría. Porque le dicen a uno, yo quiero que usted arme un programa de música mexicana. Y yo ya sé exactamente lo que quieren. A lo que se refieren. Claro. Y podemos después hablar a lo que se refieren. Pero cuando yo digo, bueno, ¿usted quiere que yo haga música de los años 30 y 40 en México o quiere que empecemos con una sinfonía de Sarrier, que es una sinfonía, creo yo, la primera escrita en nuestro continente? Es una sinfonía española. Es una sinfonía española, pero ya tiene elementos haydnianos. Exacto. Entonces, o quiere usted que hagamos una obra absolutamente nueva. Y sí debo decir que en muchos sitios en Europa y en Estados Unidos lo que se quiere son los sones de mariachi, el guapango, la sinfonía india. Es decir, aquello que responda a un cliché de lo mexicano. Claro. Sí. Pero lo que nosotros tendríamos que explorar es en la diversidad. Si algo caracteriza a un país como México es la pluriculturalidad, la plurietnicidad, la diversidad. Ese es el signo de un país como México, ¿no? Diverso en todas sus manifestaciones, en todas sus manifestaciones culturales, incluyendo la música, por supuesto. Claro. Y probablemente, ¿no? Aurelio, perdón que te interrumpa, una de las características principales de la música contemporánea, es de la música del siglo XX y de la música del
del incipiente siglo XXI es precisamente la pluralidad. Sí. Es decir, ¿qué queremos decir con música moderna, con música contemporánea, con música mexicana de hoy? Queremos simplemente referirnos a una suma de voces, claro, a una suma de rostros. Sí. Y esta suma de rostros, de técnicas, de estéticas diferentes, es lo que llamamos música mexicana o música contemporánea. Sí. Y tienes razón en cuanto a que el extranjero, el mundo fuera de México, lo único que espera es papel picado, ese papel que se pone en las fiestas, es un cuadro que responda a los ordenamientos estéticos de Frida Kahlo. Pero, perdón que te interrumpa ahora yo a ti, porque creo que no solamente es en el extranjero, hay también una imagen desde México de lo que tendría que ser lo mexicano. Efectivamente, y eso responde también probablemente a una política de Estado en la que cuesta trabajo, o nos está costando trabajo, ser contemporáneos. Parece que alcanzamos la modernidad en un momento dado, y las políticas mismas, lo que se exporta a otros países, es la imagen del México nacionalista de los años 30. Pero tampoco se toma en cuenta que ese nacionalismo de los años 30, referido fundamentalmente a las grandes figuras de Chávez o Revueltas, o el Ponce Tardío, o Candelario Huízar, es un nacionalismo que tiene que descubrir antes el lenguaje del arte moderno. Y con ese lenguaje del arte moderno comienza a hablar de México. De la misma manera que décadas antes, los músicos, digamos, alrededor de, no sé, de Felipe Villanueva, todos esos maravillosos autores de música para piano, tenían, el perfume de su música es de otro México. Parece que en esa pieza hasta escuchas los vestidos de las mujeres al danzar, ¿no? Es decir, música de baile. Pero también es una música que habla de México, el México decimonónico. El nacionalismo en México es, de alguna manera, la entrada a la modernidad. Y aquí es curioso pensar también que tanto Chávez como Revueltas tenían también sus propios modelos. Es decir, yo siempre he pensado que Chávez pertenece más a una escuela centroeuropea en el sentido en que él está mucho más involucrado en las formas clásicas, en la forma sonata o en la pasacaglia. Yo creo que el último movimiento de esta sinfonía es una de las grandes creaciones de la música contemporánea, las 43 variaciones de la pasacaglia. En cambio, a Revueltas, bueno, y también en Chávez está toda esta cuestión del desarrollo, el desarrollo motívico, el desarrollo melódico, que responde a un modelo que encuentra sus raíces en la música alemana, etc. En cambio, Revueltas, yo siempre lo he considerado como un compositor que tiene una vertiente francesa, sin lugar a dudas, en el sentido en que a él no, su música o el material que usa no lo desarrolla nunca de la misma manera que lo hace Debussy. Ahora, a este respecto, yo creo, al igual que Jorge Luis Borges, que uno elige a sus antecedentes. Los antecedentes no nos eligen a nosotros. Nosotros elegimos quiénes son nuestros abuelos. Y uno elige sus caminos. Y uno elige... Alguna vez yo escuchaba el comentario de que la música de Revueltas no tiene desarrollo, dicho como un aspecto peyorativo, como un aspecto negativo de su música. Y yo creo que no es así. Yo creo que fue el camino propio que se trazó Revueltas para hacer del ostinato, para hacer de los pedales, para hacer de la acumulación de planos sonoros, una construcción magnífica. Y de una espontaneidad. Magnífica. No sé si se puede hablar de espontaneidad en Revueltas, porque yo creo que su música es tan intelectual como cualquier otra, porque no hay ningún efecto que sea casual, ¿no? Espontáneo es Agustín Lara, ¿no? Pero Revueltas era un compositor consciente de cada uno de los recursos que estaba utilizando en su música para construir ni siquiera una música nacionalista, sino una música que sonara a Revueltas, es decir, que fuera él mismo. Una creación personal. Lo que pasa es que le tocó ese periodo en el cual nuestra música, no solamente la de México, sino la de Brasil, la de Argentina, la de Cuba, la de los países andinos, estaban buscando insertarse en el mundo moderno de la música sin dejar de ser nacionales. A su manera fueron lo que Bartók en su país, lo que Falla en su país, lo que Enesco en su país.
En ¿no? ese sentido, Aurelio, estarás de acuerdo en que tanto la música de Villalobos o Ginastera o Revueltas o Chávez abren puertas y ventanas. Así es. Y la música latinoamericana, quizás por primera, no sé si por primera vez, pero digamos que forma parte del concierto internacional de la música. Tanto la música de Villalobos o Ginastera o Revueltas o Chávez abren puertas y ventanas. Así es. Y la música latinoamericana, quizás por primera, no sé si por primera vez, pero digamos que forma parte del concierto internacional de la música. Sí, yo creo que alcanzó una presencia. Una universalidad que antes no tenía. Una voz Claro. que había tenido en otro momento, en el periodo colonial, porque compartíamos elementos con los centros, digamos, hegemónicos en ese momento, Toledo, Sevilla, Madrid o Flandes, Sí. ¿no? Creo que en el siglo XIX un pequeño retraso, un desfase en esa contemporaneidad, ¿no? Es decir, nosotros entendemos el romanticismo de Felipe Villanueva, que está de 1880 para adelante, con referencia a Chopin o Schumann, que se habían muerto 40 años antes. Y en la primera mitad del siglo XX, es decir, el dodecafonismo entra en los años 50. En los años 50, México. claro. La magia de nuestros compositores nacionalistas, dígase Huésar, dígase Chávez, Revueltas, Galindo o Moncayo, fue en cierto modo crear un arte nacional, no nacionalista, sino nacional, de este país mexicano, que era a la vez moderno, o un arte que siendo moderno no dejó de ser nacional, ¿no? Pero nacional en el sentido en que se trata de una música que expresa valores regionales, pero dentro de un contexto... No necesariamente. Es decir, yo no creo que, por ejemplo, los Soli de Chávez sean menos mexicanos que la Sinfonía India. Simplemente es el otro rostro de un Chávez que había leído a Platón, que hablaba inglés, que se codeaba con los grandes directores del mundo, que podía compartir un concierto con Claudia Rau o con Andrés Segovia, ¿no? Pero es que este es el México que no se conoce. Claro. Estos Soli no se conocen. No solo esta obra, digo, porque en el caso de Revueltas, porque esta plática alrededor de Revueltas y Chávez es muy interesante porque se da, yo diría, todos los días en el ámbito de nuestras orquestas mexicanas. Y yo podría decir, casi sin temor a equivocarme, y esto es peligroso lo que voy a decir, que la popularidad de Revueltas es mucho mayor que la de Chávez. Pero, habiendo hecho casi todo Chávez, con importantes excepciones, me he dado cuenta que el trabajo a conciencia de una obra de Chávez satisface a casi todo el mundo. Pero es un trabajo diferente. Por eso hablaba yo de cierta espontaneidad. Quizá no es la espontaneidad con la que escribiera Revueltas, pero sí con la que se comprende a Revueltas. Siento yo que Revueltas, aunque está estructurado de una manera a veces genial y que tiene como grito tan mexicano, opera a un nivel distinto que un Chávez. Este lado formalista, serio de Chávez, a mí me parece tremendamente interesante. Claro. Y creo yo que es el que más debemos de promover, porque realmente hay que romper esta idea que somos un país que hace obras interesantes de colores, alegres, que buscan siempre este sonido popular. Sino, hay que entender que tenemos compositores que han escrito 6 sinfonías y más, y que han escrito... Y somos capaces de ser abstractos. Exactamente, y de escribir obras desde un punto de vista formal, de una enorme valía. Lo que es importante, a mi juicio, señalar es que estos compositores de los cuales estamos hablando sabían que la forma musical no es un producto o un ingrediente nacional. Exacto. Es una creación personal. Bueno, es que, en cambio, claro, el contenido, que es con el que se van muchos compositores o muchos oyentes, eso puede ser una anécdota nada más. Claro, el inicio de Janitzio, claro, ¿no? Es una pincelada, porque lo que
Lo que Revueltas hace con Janitzio es todo lo que no es la Sinfonía India. Así es. ¿No? Así es decir, es la pincelada michoacana, el trocito de la pirecua, pero lo que hace Revueltas es lo que Picasso con Guernica. Exacto. Sí, claro, claro. Bueno, Aurelio hablaba hace un momento sobre cómo durante la colonia nosotros estábamos muy metidos en el mundo musical, En el mundo musical. Sí. Y después, en el siglo XIX, se perdió un poco por alguna razón. Yo creo que también es interesante ver que es precisamente con figuras como Chávez que regresamos otra vez a ese circuito, no solamente él como compositor, sino también en su trabajo como director de orquesta. Como educador. Como de pronto grandes figuras del mundo musical vienen a México y ahí inicia la modernidad realmente, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poco sobre separarse de ese estereotipo un poco nacionalista y lo que vino después a través de Chávez? Probablemente el nacionalismo, tal y como lo conocemos o de lo que estamos hablando, probablemente tenga su final en 1940 con la muerte de Revueltas. O 58 con la muerte de Moncayo. Sí, probablemente sean esas fechas las que den por terminado, digamos, esa tendencia, esa escuela. Yo tuve la fortuna de estar 4 años en el taller de composición y lo que a mí me sorprendía y me asombraba mucho no era solamente el rigor en cuanto a de la enseñanza de Chávez, sino que no vimos ninguna obra de él. Es decir, él no analizaba su música, él analizaba la música de los otros. Pero también analizar la música de los otros es conocer la música de uno mismo. Es decir, si Chávez te mandaba a analizar la música de Bach o la música de Debussy, también de alguna manera estabas estabas conociendo cuál era el pensamiento de Chávez. Sí. Eran sus antecedentes, eran sus modelos. Eran sus modelos, eran sus raíces, claro. ¿No? Y cuando hablamos de música contemporánea o de música moderna, probablemente valga la pena simplemente aclarar qué entendemos por eso. Quizás a lo que nos referimos es aquella música que tiene como modelos a los compositores clásicos del siglo XX. Me refiero a la Escuela de Viena, Schoenberg, Berg, Webern. Me refiero a Debussy, a Ravel, a Bartók, a Scriabin, al gran Stravinsky, a Barés, un enorme músico francés. Si los oyentes no conocen esos clásicos del siglo XX y escuchan la música de hoy, de México o del mundo, parece que es marciana, parecerá que viene de un mundo raro, como dice la canción, ¿verdad? Pero si tú tienes una cierta familiaridad con esos músicos clásicos, hombre, tendrás perfectamente establecidas las raíces o los orígenes de esa música. Yo como estudiante en los años 60, junto con otro grupo de gente, uno de de mis modelos en México fue, por una parte, la educación que recibí del maestro Rodolfo Halfter, un gran español que llegó a México y que me enseñó en el Conservatorio de Música en la escuela vienesa de Schoenberg, Berg y Webern. Y por otra parte, estaba muy presente la obra temprana y espléndida de Manuel Enríquez, que es el compositor, no sé si el que comienza verdaderamente, pero obviamente en los años 60 su producción tuvo una enorme influencia sobre los que entonces éramos estudiantes de música. Y yo creo que fue el compositor que le abrió camino a la música en México, porque las propuestas del maestro Chávez de la no repetición y esta especie de abstracción, creo que entraron en un callejón sin salida, que derivó una especie de música muy hierofántica, muy hermética. Y en cambio, Enríquez, de manera muy práctica, casi de la del instrumentista que sabe cómo se suena, encontró los recursos de escritura para plasmar un nuevo pensamiento musical que le dio salida a esta ruptura con el nacionalismo. Las propuestas del maestro Chávez de la no repetición y esta especie de abstracción, creo que entraron en un callejón sin salida,
que derivó en una especie de música muy, muy, muy hierofántica, muy hermética. Y en cambio, Enríquez, de manera muy práctica, casi de la del instrumentista que sabe cómo se suena, encontró los recursos de escritura para plasmar un nuevo pensamiento musical que le dio salida a esta ruptura con el nacionalismo. Y está otra figura también ahí que me parece importante, que es Joaquín Gutiérrez Heras, que sin ser un compositor vanguardista a la manera en que lo fue Manuel Enríquez, es un compositor que elige su propio camino y que elige sus propios abuelos. Y uno de sus abuelos, naturalmente, es la modalidad, pero entendida no en el sentido medieval, sino en el sentido francés de principios de siglo. Y con una enorme alma siempre. Sí. Es interesante porque ahora que hablamos de forma y de rigor y todo esto, quizá el público pudiera malentender esto como que estos grandes compositores de los que están hablando estaban más preocupados por la forma que por el alma de la música. Nada que ver. Entonces es una cosa interesantísima porque todas las personas a las que te referiste tienen realmente mucho que decir. Yo debo decir, porque me preocupa a veces, porque tú hablaste del taller de composición, yo agregaría que era el taller de Carlos Chávez, porque para ti es evidente, pero quizá no para toda la gente. Y yo quiero decir, porque para mí una de las experiencias más increíbles es quizá un poco un paralelo de lo que le pasó a Mario con Chávez, a mí me pasó con Mario. O sea, 3 de las obras que yo, o digamos 2 de las obras que yo hoy más hago, las comprendí, las analicé, bueno, más bien las analizó él, las comprendí yo, que son El mar de Debussy, en una lucidísima, un análisis lúcido y con una admiración sin fronteras, Petrushka de Stravinsky, y no digamos Suite lírica de Alban Berg y todo lo demás, pero Mario es un continuador de Chávez en ese sentido. Y en ese mismo taller, o no sé si se llama taller o cómo se llama, no vi yo obras de Mario, o sea, sino obras de otros compositores. A mí esta parte me parece muy importante porque le da profundidad a lo que se hace en México. Lo que pasa es que cuando a uno, desde un punto de vista de un director de orquesta, no te digo desde un punto de vista de alguien que toca cuarteto, porque los cuartetos tienen más libertad, te piden un programa de música mexicana, te piden un poco, bueno, lo voy a decir en inglés porque no lo sé cómo decir en español, postcard México. Sí, una carta postal. Entonces, digamos, música para turistas. Un paisaje mexicano. Tiene uno una oportunidad ahí para hacer algo interesante, cosa que el año pasado hicimos con una obra de Ana. Genial, una obra para órgano y orquesta, que en un programa que tenía el guapango y que tenía Redes y que tenía el emperador de Beethoven, nada más, fue el alma y lo que más llamó la atención del programa. Y lo que más trabajo trabajo e intelecto nos causó. Entonces, hay que meter las obras dentro de esos paquetes para que se puedan aceptar, no desde un punto de vista del público, porque el público acepta con límites lo que uno presente bien, desde un punto de vista del presentador, sea orquesta, sea festival. En este sentido, Carlos, siendo la música, igual que la danza o el teatro, un arte interpretativo fundamentalmente, la participación de los intérpretes en la ejecución de las obras es igualmente fundamental a la composición. Es decir, una obra se hace, digamos, en ese cruce de caminos entre el compositor, el intérprete y finalmente el oyente. La obra la hace ese triángulo. No puede fallar ni uno. Ahora, el oyente lo que tiene para oír esta obra tiene como intermediario al intérprete. Entonces necesitamos, la música necesita de intérpretes de excelencia para que lo que recibe el público sea una verdad, digamos. Y una cosa que sucede, sucede con los oyentes es que si una obra
de la tradicional, si una obra del repertorio tradicional es mal tocada, Sí. naturalmente el público va a culpar al intérprete. Sí. Entre otras razones porque conoce la obra. Claro. Pero si la obra es nueva y el intérprete hace una interpretación mediocre, el público va a culpar no al intérprete, va a culpar al compositor. Así Por eso me parece fundamental que en un estreno, en cualquier obra contemporánea, la interpretación sea igualmente buena que la interpretación que se hace de un Chopin o de un Beethoven. Es decir, y debo decir que, para fortuna nuestra, hay intérpretes mexicanos que son contemporáneos de su música. Absolutamente. Y la mayor prueba la tenemos en que existen actualmente una enorme cantidad de grupos de cámara, desde cuartetos de cuerda, quintetos, tríos, solistas espléndidos, Que han generado un repertorio ad hoc para sus que agrupaciones. encargan Eso es obras, importante. que las graban. que las graban, Las presentan en las festivales, presentan en en festivales, conciertos, sí. es decir, finalmente hay intérpretes contemporáneos de su música. Sí. Y eso me parece fundamental. Y de la diversidad con la que se está dando la música. Yo quiero retomar ese punto de la diversidad porque creo que nadie podría levantar la mano en este país para decir que es más mexicano que los otros. Claro, ¿No? claro. Yo No, creo que eso no claro, existe. claro. Es No, claro. decir, la música mexicana es una especie de entelequia. Incluso Sí. creo que sería más atinado decir la música en México, Que la porque música México es un territorio de pluralidades, es un territorio de convergencias. Y si esto se puede entender más claramente en la música popular, no es menos diversa en la música de concierto. Es decir, ¿qué tiene en común Ignacio Vaca Lovera con Manuel Rocha? ¿No? Sí, sí. Por citar dos compositores Sí, claro. Eber de la hora Vázquez, presente. Eber Vázquez con Vázquez Armando Luna. Con Armando Luna. No tienen nada, y ¿no? son de la misma generación. Incluso, Además. Y también hay que estudiaron en el mismo convenir lugar, que cuando nosotros miramos el pasado, las influencias bajo las cuales un creador desarrollaba su arte eran mínimas. Es decir, la polifonía en realidad es un género internacional común a todos los países de la cultura occidental, ¿no? Es decir, Hernando Franco no compone distinto de Tomás Luis de No. Victoria y no está en el canon de la música europea porque se equivocó de sitio, no más. No, claro. ¿No? Ya en el siglo XIX podemos encontrar cierta diversidad de opciones, pero nunca se había dado tal oferta de estilos, escuelas, Claro. técnicas, procedimientos, estéticas como en el siglo XX. Nunca, claro. ¿No? Claro. Nosotros citamos, digamos, a las cabezas más visibles, en parte porque fueron tan determinantes en el perfil de la música, Schoenberg, Stravinsky, pero ¿y dónde se quedan los que siguieron a Milton Babbitt, por claro, ejemplo? claro, ¿no? claro. Que fue todo un modelo de pensamiento Sí, para muchos claro. compositores, No, Cage, claro, el claro. conceptualismo en la música, Claro. ¿no? Yo siento que la contemporaneidad de hoy día de México, la contemporaneidad, está viva como en la colonia. Sí, Pero hoy, hoy. con los Sí. compositores que están haciendo música con la computadora, con los softwares de música, con la electrónica, lo que haga un compositor mexicano de la hora presente a los 22 años de edad no es en absoluto distinto de lo que esté pasando en el laboratorio de música electrónica en Quilmes, en Argentina, o en Bourges, en Francia, Así es. o en Nueva York. Así es. ¿No? Creo que la tecnología como recurso ha abierto puertas y horizontes a que México esté inserto en el contexto mundial de la música, ¿no? No estamos esperando ver qué ocurra en tal parte para luego que nos llegue la partitura a tomar, ¿no? Creo que estamos recuperando esa contemporaneidad y ha sido un proceso lento, nos ha tomado un muy siglo. lento. Cuando Anita decía que Es con decir, Chávez se inicia un poco esta vinculación con las grandes figuras de la música, fue Chávez el que trajo a Stravinsky, fue Chávez el que trajo a Milló, fue Chávez el que trajo a Hindemith, ¿no? Hoy llegan De todas partes. de todas partes. Fue Chávez el que trajo a Stravinsky, fue Chávez el que trajo a Milló, fue Chávez el que trajo a Hindemith, ¿no? Hoy llegan De todas partes. de todas partes. Es decir, dice en algún lado Lucas Foss, no sé en cuál de sus escritos, dice que la música contemporánea
es como una gran catedral en la que todos estamos construyendo una parte de esa catedral. Alguien está construyendo el altar, alguien más está construyendo los vitrales, el piso se está haciendo quizás en Hawái, otra cosa se está haciendo en México. Alguien está haciendo los decorados exteriores. Los exteriores. Y todo el resultado de esa colaboración es lo que llamamos música contemporánea o música nueva, no sé cómo llamarle. Ahora, me parece tal vez importante para las personas que estén viendo este diálogo, que señalar que la gran diferencia entre el siglo XIX, XVIII, XVII y el siglo XX es precisamente a nivel del lenguaje. Si lo que sucede en el siglo XX es algo inédito, quizás tan importante como lo que sucedió entre el Renacimiento y el Barroco, en donde hay un cambio estilístico brutal. El Barroco inventa, ese género extraño que es la ópera, y inventa de alguna manera la tonalidad. Bueno, en el siglo XX se pone en tela de juicio ese lenguaje que Occidente había hablado durante muchos siglos, y entonces comienza a surgir esa enorme pluralidad. Entonces, digamos, nuestras estrategias auditivas cuando escuchamos una obra de Bartók son muy diferentes a las que utilizamos cuando escuchamos una obra de Milton Babbitt. Es decir, no tiene nada que ver. Y esto implica también un enorme trabajo por parte del oyente. Porque se está enfrentando a músicas que no tienen nada en común. Podrán decir que en la tonalidad también Chopin no se parece a Brahms. Claro, no se parecen, pero los dos hablan el mismo lenguaje, que es el lenguaje de la tonalidad. Pero ¿no creen ustedes que vivimos ahora ya en una época que estamos tan expuestos a tantísimos géneros musicales de todas las épocas, de todos los estilos, que ya esta división que hubo en la vanguardia, por ejemplo, que era tan difícil para el público llegar a oír un concierto de música contemporánea y entender lo que sentía agredido, yo creo que eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Un comentario a ese respecto. Se le acusa a veces demasiado apresuradamente a la música del siglo XX de ser hermética. Y se nos olvida que en todas las épocas hay obras menos herméticas, hay obras más fáciles de oír y hay obras casi imposibles de oír, como la Gran Fuga de Beethoven. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, en el siglo XX pasa lo mismo. Hay obras que se escuchan muy fácilmente y hay obras que exigen un mucho mayor esfuerzo de parte del oyente. Pero la imagen que se da o que se tiene de la música nueva es una imagen de hermetismo, de iniciados. Pero sí me gustaría señalar que eso que llamamos la música contemporánea en México se encuentra, yo creo, en perfecto estado de salud. Es decir, hay una enorme cantidad de talentos, hay una convivencia de generaciones, desde Joaquín Gutiérrez Heras, pasando por mí, hasta los compositores que ahorita tienen 20, 21, 22 años. Y esta cantidad de compositores, esta calidad de compositores, me hace pensar que la música está en un buen momento. Ahora, a eso hay que añadirle la gran fortuna que tenemos los compositores en México de contar con enormes intérpretes de excelencia, con grupos de cámara, con solistas que, vuelvo a repetir, son contemporáneos de su música, se interesan en nuestra música y la tocan de una manera extraordinaria. Yo creo que si eso está en perfecto estado de salud, es de esperarse. El final del triángulo, que serán los oyentes, puedan en un momento dado recibir la música de hoy de otra manera, porque tenemos grandes compositores y grandes intérpretes. Bueno, yo siempre veo las asignaturas pendientes y a mí yo diría que lo que más me preocupa es que para que se siga logrando lo que dice Mario, necesitamos absolutamente reforzar la educación musical a todos los niveles. Ese fue el otro tema que y entonces, realmente, claro. ¿Y a qué me refiero? Porque la educación musical no es elitista,
no es elitista financieramente, no es elitista socialmente, es una manera de abrirle al niño un panorama para toda la vida y de abrir todo un mundo realmente de novedad para todo el país. Entonces, la educación musical a mí sí me preocupa. Me preocupa cierta falta de rigor y me preocupa cierta falta de cuidado entre el niño de 6 años hasta el joven de 18 años. Esos años de formación no hemos logrado motivar, no hemos logrado educar a un país lleno de talentos absolutamente naturales, y hay muchísimos lugares del país en donde brota el talento sin la capacidad de educarlo. Entonces, yo diría que la gran conclusión es que tenemos un panorama musical riquísimo, unas opciones interesantísimas, pero hemos sido incapaces de educar a toda una generación talentosa para que esto de lo que estamos hablando sea todavía más, más rico, más interesante como lo debería de ser. Hay otros países que lo están logrando y creo que sería muy interesante platicar en otra ocasión cómo lograr en México hacer toda una generación de jóvenes músicos. En ese sentido, no deja de ser irónico que estemos celebrando el centenario, el bicentenario, y al mismo tiempo las políticas oficiales acerca de la educación musical son un desastre, puesto que han quitado la música como asignatura en la educación. Y eso me parece desastroso. Ya sin hablar de los otros temas educativos. Espero que nos inviten a otra mesa para discutir la educación musical en México. Es decir, al mismo tiempo que hablamos de que hay una gran salud en la música, al mismo tiempo no contamos con una biblioteca maravillosa en el Conservatorio de Música, porque no hay dinero. No le han dado dinero para formar una la biblioteca de música. Entonces, es increíble que uno deba llevar sus partituras de Schoenberg, porque no hay música de Arnold Schoenberg o de Chávez. También, no hay música en el conservatorio. No, necesitamos una gran biblioteca. Y al mismo tiempo, dentro de ese conservatorio, hay muy buenos maestros, claro, ahí se han formado muchas gentes, pero al mismo tiempo hay carencias terribles. Entonces, una manera de celebrar esto sería tomar conciencia de este aspecto que atañe a la educación, que me parece fundamental, no solamente para el presente, para el futuro del país. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvieron en la mesa el maestro Aurelio Tello, Mario Lavista, Carlos Miguel Prieto, yo soy Ana Lara y estuvimos discutiendo México. Afortunadamente, sabemos y conocemos cómo fue la revolución, cómo era la vida social, cómo era la vida política, la vida del campo, en las fábricas, gracias a las fotografías de Casasola, ¿no? Porque la fotografía pasa de ser un documento en la historia de la fotografía en México a formar parte de una visión más de fotografía de autor, digamos. Ya todos están con las cámaras pequeñas, con el formato 35 milímetros y en una búsqueda de lo instantáneo y de documentar la vida real misma sin intervenir de ninguna manera. Nunca vamos a olvidar la foto de Cartier-Bresson de esa mujer en el centro o las de Álvarez Bravo, porque estarán siempre con nosotros como una identidad.
Thank you.